La Galería Carmen del Campo, con nueva ubicación, ofrece hasta el próximo 23 de octubre una muestra que nosotros a continuación les vamos a mostrar. Su autor, Javier Flores. La Galería Carmen del Campo comienza su actividad artística en una nueva ubicación. La Plaza Chirinos acoge la galería que actualmente cuenta con las obras del artista Javier Flores, quien bajo el nombre Sólidos Platónicos ha realizado una selección de obras en las que las plantas y la naturaleza se unen a las formas geométricas, dando lugar a obras de arte que no solo embellecen la estancia, ya que permiten a quienes las observan interactuar con ellas y formar parte de la historia que cuentan. En esta exposición se muestra una de las facetas de Platón que se estudia de manera poco frecuente y que apasiona al autor de estas obras. El proceso de creación es complejo, pero da como resultado obras magníficas y diferentes que presentan la naturaleza de una manera distinta a la habitual. Esta exposición se llama Los sólidos platónicos y es el fruto de la investigación sobre la obra de Platón, del filósofo ateniense, y de todos aspectos bastante poco conocido en su literatura y en su aportación filosófica. En primer lugar, pues conocemos todos sobradamente su teoría de la idea y del conocimiento. Sin embargo, hay dos aspectos que son bastante poco tratados. Uno de ellos es su aportación geométrica, como geómetra, como ocurrió con algunos de los filósofos de la antigüedad, en los que Platón sintetiza los 5 sólidos que hoy en día se conocen como sólidos platónicos, que son los 5 poliedros fundamentales: el tetraedro, el hexaedro cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. No es exactamente que él los descubriera, sino que él se basa en la tradición pitagórica, de la escuela pitagórica, que conocía 3 de ellos, y Teeteto, uno de sus discípulos, descubre el icosaedro y el octaedro, y entonces él es el primero que sistematiza una proposición matemática que es la que se considera primera propuesta matemática de la historia, cosa que no es algo frecuente que se conozca demasiado de Platón. Y por otro lado, hay una circunstancia que tampoco es demasiado conocida, y es que a Platón se le atribuye la primera denuncia ecológica de la historia. Él fue soldado en las guerras del Peloponeso y fruto de esos desmanes vio cómo se devastaban las islas griegas a base de cortar árboles para construir embarcaciones que participaban en las guerras. Entonces el primero que denuncia eso de modo concreto, como también el primero que habla de la erosión. Él, por ejemplo, escribe en Critia, en uno de sus diálogos, que las lluvias que manda Zeus no son retenidas por la tierra, precisamente porque la falta de hierba hace que no permanezcan. Entonces yo en esta obra, en gran parte de esta obra, parto de los poliedros fundamentales, el hexaedro, el tetraedro, el octaedro, en general están todos representados aquí, y lo combino precisamente con formas vegetales que surgen de su interior. El proceso de trabajo técnico es bastante más laborioso de lo que en un principio parece, porque todos los trabajos están diseñados con un ordenador, es decir, mediante técnicas digitales, a través de curvas Bézier yo voy dibujando las distintas formas, y esa información en unos talleres especializados en cortes de metales son los que me producen las chapas con los cortes adecuados, y después esas chapas en acero son las que yo reconsidero y ya le doy la forma más concreta. Entonces hay dos tipos de cortes principalmente. Unos son los que se cortan con oxígeno, lo que se llama oxicorte, que por ejemplo sería este tipo de pieza, donde yo partí de una chapa simplemente que era esta, y aquí he ido extrayendo las diferentes hojas, y a su vez, a base de yunque, de martillo, de lima, de radiales, de Dremel y de otras máquinas, pues voy dibujando sus nervios, digamos dibujando las ramitas, puliendo las partes, sacando aspectos más finos hasta conseguir un mayor realismo. Digamos, esto es por lo que se refiere al oxicorte, que en algunas de las piezas además están complementadas con bisagras, de modo que incluso el espectador teóricamente podría jugar con ella. La pieza no solamente tiene por qué ser tridimensional, sino que es como una especie de juego que a base de la bisagra se podía abrir y formar como digamos un jardín.
Y por otro lado hay otro tipo de cortes que son los que se hacen con técnica de rayo láser, que permite un corte más fino y en mayor grosor de chapa. Por ejemplo, en este caso se están viendo nervaduras muy finas de apenas unos milímetros, en los que es necesaria una técnica mucho más sofisticada como es el rayo láser, que permite hacer cortes mucho más precisos, puesto que no produce calor a la hora de cortarlo. Y finalmente yo ya termino la obra pues dando una resina o dando unos pavonados al aceite, o en este caso oxidando la pieza y dando una resina para que no se siga oxidando. Las piezas expuestas han sido realizadas en acero cortado con rayo láser y oxicorte. El artista reflexiona por medio de su trabajo sobre los 5 poliedros regulares y sobre la preocupación ecológica de Platón. Turó también está presente de algún modo en esta exposición, en la que una serie de obras es un homenaje al naturista norteamericano y a sus notas sobre la naturaleza. Esta obra se llama la serie Thoreau, Apuntes del Natural, y está basada en el gran naturalista norteamericano Henry David Thoreau, que es una persona que ha influido mucho en mi vida y que gran parte de su obra la hizo a base de aforismos, de pequeñas anotaciones sobre lo que encontraba en la naturaleza, y esas anotaciones finísimas, líricas, delicadísimas, sobre las ramitas, sobre los pájaros, sobre las aves, las ardillas, las bayas que encontraba, la iba extrapolando hacia la naturaleza humana. Y fue un personaje que ha influido enormemente en mi vida. Él construyó su vivienda con sus propias manos, al igual que yo he hecho. Fue un decidido partidario del mundo rural, al igual que yo también me considero. Es uno de los primeros en hacerse partícipe de que uno de los actos más revolucionarios que se pueden hacer en la sociedad es cultivar tus propios alimentos sin intermediarios, cosa que también sigo a rajatabla en la medida de que eso es posible. Y en homenaje a Thoreau, pues he hecho esta serie diversa, donde aparecen ramitas, hojitas, plantas que me son más favoritas, plantas que son más agresivas, como puede ser una ramita de espina, plantas que son más positivas, como puede ser una vaina con sus semillas, una especie de cárcel también hecha con espinas, el olivo, que es a fin de cuentas el árbol estandarte de esta tierra, el nido. Él decía que al igual que los pájaros construyen su nido, no puede entender por qué las personas no dedicaban parte de su vida en construir su vivienda. Bueno, en algunas ocasiones recapacito más sobre la estética, otras veces recapacito más sobre los aspectos positivos que pueden llegar. En el fondo, todas están hechas, al igual que el resto de la obra de esta exposición, partiendo de una misma chapa plana a la que yo le doy volumen y sin añadir nada más. Simplemente voy extrayendo formas de esa chapa y voy trabajando sucesivamente hasta conseguir una forma lo más delicada. De modo que el vacío que genera, el lugar que ya no está dentro de la forma, funciona a veces como eso, como un propio vacío, a veces en ocasiones como una sombra oculta, en fin, genera así un sentido un poco de extrañeza. La muestra puede visitarse en la Galería Carmen del Campo hasta el próximo 23 de octubre.